Bien, vamos con las disposiciones. Las vamos a aprender tanto aquí en la Constitución como en el resto de leyes, siempre con el código ATDF, ¿vale? Para estudiarla siempre en el mismo orden y lo aprendamos como un código PIN, por ejemplo, y lo recordemos fácilmente. En el caso de adicionales tiene 4, transitorias 9, una derogatoria y una final. Pues este, digamos, sería el código ATDF de la Constitución. Vamos a ver las adicionales. Las adicionales en sí tienen poca chicha para sacar preguntas de tipo test, pero bueno, las vamos a ver, ¿de acuerdo? La primera nos dice que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos en los territorios forales, como por ejemplo Navarra. Cuando se habla de territorio foral, el primer ejemplo que se viene a la cabeza siempre es Navarra. La actualización general de dicho régimen foral pues se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y los estatutos. ¿Veis? Nada importante. Declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12, que eran 18 años. Y no perjudica las situaciones amparadas también por los derechos forales en el derecho privado. Las modificaciones del régimen autonómico, nos dice la tercera, y fiscal del archipiélago, aquí nos habla del archipiélago canario, requerirá informe previo de la comunidad autónoma o en su caso del órgano provisional autonómico. Y la cuarta nos dice que en las comunidades autónomas donde tengan su sede más de una audiencia territorial, los estatutos de autonomía podrán mantener las existentes distribuyendo las competencias entre ellas, de conformidad a la LOPJ, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente la 685, la Ley Orgánica 685. Y ya está, ya veis que es poca cosa. Las transitorias, la primera, pues los territorios que estuvieran ya dotados previamente con un régimen provisional de autonomía, los órganos colegiados superiores, esto es lo importante de esta disposición, mediante un acuerdo por mayoría absoluta, podrán sustituir la iniciativa. Ya recordamos que eran los diputados, los senadores y los miembros de las diputaciones a los que correspondía esa iniciativa de conformar una comunidad autónoma. Pues en este caso, si ya existía un régimen provisional de autonomía, los órganos colegiados superiores son los que pueden, por mayoría absoluta, sustituir esa iniciativa. La segunda nos dice que los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos hubiera decidido el pueblo, proyectos de estatuto de autonomía, y cuenten al tiempo de promulgarse esta Constitución con regímenes también provisionales de autonomía, igual que la primera disposición, podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el 148.2, cuando se le acordaren por mayoría absoluta también sus órganos preautonómicos colegiados superiores. Lo comunican al gobierno y el proyecto del estatuto, lo que es el estatuto, va según el 151.2. ¿Vale? Esto es lo que es el estatuto, y 148.2 la comunidad autónoma. Comunidad autónoma y estatuto de autonomía. La disposición tercera, la transitoria tercera, nos dice que la iniciativa del proceso autonómico por parte de las corporaciones locales será según el 143.2. Se va a entender diferida, se suspende con todos sus efectos hasta la celebración de las primeras elecciones locales, una vez que entre en vigencia la Constitución. La cuarta y la quinta son las que a lo mejor considero que un poquillo más importante, porque la cuarta nos habla de Navarra y la quinta de Ceuta y Melilla. Ahora vamos a ver, y en resumen, lo que prevé la disposición cuarta, transitoria cuarta, es la inclusión de Navarra en el País Vasco. Dice, a efecto de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que se establece en el 143 de la Constitución, la iniciativa va a corresponder al órgano foral competente, el cual podrá adoptar por mayoría, no dice mayoría absoluta, dice mayoría, ojo, cuidado, que es diferente,
de los miembros que la componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso además que el órgano foral competente ratifique por referéndum expresamente convocado al efecto y que se apruebe por mayoría. Si la iniciativa no prospera, solamente se podrá reducir la misma en distinto periodo de mandato, ¿vale? Es decir, con otro gobierno. Y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo del 143. Vamos a buscar el 143, que creo que nos hablaba de esos 5 años, si mal no recuerdo. Efectivamente, el punto 3 de no prosperar solamente podrá reiterarse pasados 5 años, ¿vale? Bueno, continuamos y nos vamos a la disposición transitoria quinta, que es la que nos habla de Ceuta y Melilla. También pueden constituirse en comunidades autónomas. ¿Quién lo va a decidir en este caso? Pues los ayuntamientos, porque estos eran municipios, no eran provincias ni nada, ¿vale? Lo deciden los ayuntamientos por mayoría absoluta y lo autorizan las Cortes mediante ley orgánica, según el 144. La sexta nos dice que cuando se remitan a la Comisión Constitucional del Congreso, esto es una comisión que se creó para la elaboración de la Constitución, los estatutos de autonomía y todo eso, dice, cuando se remitan varios proyectos de estatutos se dictaminarán por el orden de entrada en el plazo de 2 meses. Empezará a contar desde que la comisión termine el estudio del proyecto que sucesivamente haya conocido, ¿vale? Esto es el plazo importante, 2 meses. Séptima, transitoria. Dice, los órganos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en 3 casos. Una vez constituidos los órganos que establezcan los estatutos de autonomía, es decir, cuando ya se haya creado esa comunidad autónoma y tenga ya su estatuto, los órganos provisionales quedan disueltos. También se van a disolver cuando la iniciativa del proceso autonómico no llegue a prosperar por no cumplir los requisitos del 143, ¿vale? Cuando no prospere. Y si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en un plazo de 3 años. ¿Vale? La transitoria tercera pues nos hablaba de estas corporaciones locales. La transitoria octava nos dice que las cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán tras la entrada de vigor en la misma las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente para el Congreso y para el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio del 81. Bueno, esto nunca lo he visto preguntar, pero bueno, yo intentaría aprenderme esa fecha por si acaso. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como suspuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación de la Constitución se abrirá un periodo de 30 días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo. El artículo 99 nos hablaba de la elección del presidente y todo eso, del gobierno. Durante este periodo, el actual presidente del gobierno asumirá las funciones y competencias que establece la Constitución y podrá optar por utilizar la facultad del 115 o dar paso mediante la dimisión a la aplicación de lo establecido en el artículo 99 para elegir un nuevo presidente del gobierno. ¿Vale? Porque cuando se publica y promulga la Constitución, pues ya hay un gobierno que está anteriormente, pues aquí en esta transitoria nos regula un poco cómo se puede hacer ese cambio. En la disolución, de acuerdo con lo previsto en el 115, y si no hubiera desarrollado legalmente lo previsto en el 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el 71b. ¿Vale? Es decir, que si no se ha desarrollado el tema de las elecciones, que está desarrollado en la LOREG,
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que desarrollaría el artículo 68 y 69. Pues si no se ha desarrollado, se sigue con las normas que existían anteriormente a la Constitución, ¿vale? Pero en tema de incompatibilidad e inelegibilidad, es decir, personas que no pueden ser elegidas, se aplica directamente el 71B. Y el tema de la edad para el voto, pues lo que dice el 69.3, que podemos buscarlo para que no tengáis que hacerlo vosotros. 69.1b. Una mano hacia arriba, un poquito más. 69.1b. 69.3 decía. Y nos hablaba de las islas mayores y las islas menores. Bueno, pues ya está. Volvemos para abajo. Y vamos con la novena. Bueno, en lo de lo anterior es lo que he dicho. Lo voy a repetir un poquito. Si no se ha desarrollado 68 y 69, nos vamos a las normas vigentes que estaban anterior a la Constitución. Pero se va a aplicar la Constitución en cuanto a las personas que no se pueden elegir, las personas que por incompatibilidad no van a poder ser elegidas, lo que dice el 71B y el tema de la edad, 18 años, y lo establecido en el 69.3, ¿vale? Son varios puntos que son de tal importancia que directamente se pilla de la Constitución y se rige por ahí. Y por último, la novena nos dice que a los 3 años de la elección por primera vez de los miembros del Tribunal Constitucional, se procederá por sorteo para la designación de un grupo de 4 miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los 2 designados a propuesta del gobierno y a los 2 que proceden por propuestos por el CGPJ. Del mismo modo se procederá transcurridos otros 3 años entre los 2 grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces nos regimos ya por el 159.3, que es como lo hemos visto previamente, ¿vale? Pero la primera vez pues nos propone esto la Constitución. La derogatoria, pues nada, si queréis pues leer un poco la de reforma política, tened en cuenta que todo lo que sea anterior a la Constitución no son leyes que ya están todas o casi todas derogadas, pero no todas las leyes previas a la Constitución están derogadas. Por ejemplo, tenemos la ley de enjuiciamiento criminal, que es de 1882, si mal no recuerdo, y sigue en vigor gran parte de ella, ¿vale? Pues nada, deroga esta de la reforma política, la de principios del movimiento nacional, la del fuero de los españoles, la del trabajo, constitutiva de las Cortes, sucesión de jefatura de Estado, ¿vale? Todas ellas modificadas por la ley orgánica tal, los mismos términos, y esta última, la de referéndum de 1945, todo eso queda derogado. Yo nunca he visto preguntar por nada de esto, pero bueno, no está de más echarle una leída si se puede. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la ley 25 de octubre de 1839 para Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos también se deroga la ley esta de 1876 y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución. Es decir, todo lo que contradiga la Constitución queda derogado. Y la final, que esta sí que he visto preguntarla, es cuando entra en vigor, y entra en vigor el mismo día de la publicación. Nos van a intentar confundir con el día siguiente, y el día siguiente no.
¿vale? Se publica en el BOE y también en las demás lenguas de España, es decir, en valenciano, en catalán, en vasco, en gallego. Y hay otro idioma por ahí que creo que es el aranés, que es del Valle de Arán. Pues nada, todas esas lenguas de España también se publican. Y con esto pues hemos acabado las disposiciones. Bueno, y la Constitución ya por último tenía un preámbulo al principio del todo, que no hemos hablado de él. Y aquí lo importante son los verbos que están marcados en negrita. Y que empieza por la nación española, ¿vale? Nación española. Deseando establecer justicia, libertad y seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía proclama su voluntad de, y aquí los objetivos que se marca la Constitución, ¿vale? Son 6 y como digo, cada verbo es diferente. Nos pueden poner una incorrecta cambiando simplemente el verbo y ya nos hacen un lío. Entonces, bueno, garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus derechos humanos, cultura, tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas. Y en consecuencia las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica. Cortes aprueban, pueblo español ratifica, ¿vale? Esto también lo he visto preguntar. Y nada, si intentáis cambiar un verbo y colocarlo, por ejemplo, aquí, pues garantizar a todos los españoles ya no queda igual, ¿vale? Entonces, intentar aprender el verbo con una palabra clave, como garantizar la convivencia, consolidar un Estado, proteger a los españoles, promover la cultura, establecer una sociedad democrática y colaborar en el fortalecimiento de relaciones pacíficas, ¿vale? Nos intentamos aprender el verbo con esa palabra clave de cada línea y así lo tenemos mucho más claro.